Bueno, pues tuvimos un conversatorio con de 11 cámaras de diputados o asambleas nacionales de la región. Este fue un primer esfuerzo, una primera convocatoria para reflexionar entre los presidentes y vicepresidentes, en algunos casos, de parlamentos de la región sobre nuestra responsabilidad frente a la crisis del COVID. La idea fue, primero que los expertos de la OIT, de la CEPAL y de la Organización Panamericana de la Salud compartieran con nosotros algunos datos sobre la región y, por supuesto, también escuchar las diferentes experiencias y acciones que están haciendo los parlamentos en nuestra región. Entonces, bueno, esto lo hicimos en conjunto con la Cámara de Diputados de Argentina, convocamos de manera conjunta y tuvimos la presencia, o la participación, mejor dicho, del presidente de la Asamblea de Barbados, de la Cámara de Diputados de Brasil, de la Cámara de Diputados de Chile, de la Cámara de Representantes de Colombia, de la Asamblea Nacional de Cuba, de la Asamblea Nacional de Ecuador, de la Cámara de Diputados de Paraguay, de la Cámara de Diputados de Uruguay y México y Argentina. Entonces, me parece que es un ejercicio valioso, fue un ejercicio valioso en términos de que pues no se había llevado a cabo una reunión de presidentes de parlamentos de la región pues en muchos años y se convoca a raíz de la crisis del COVID. Entonces, bueno, ustedes pues, seguramente pudieron seguir el conversatorio y yo lo único que quiero destacar para no repetir es que el acuerdo final de esta primera reunión es trabajar en una declaración conjunta de los presidentes de los presidentes que participamos en este primer encuentro, que podría delinear los ejes de trabajo, las prioridades de trabajo de los parlamentos de cara a encontrar soluciones para el COVID, ¿no? Ustedes pudieron ya darse cuenta de cuáles podrían ser esos ejes, construir presupuestos que estén adecuados a las nuevas necesidades de reactivación económica y de apoyo a las personas más necesitadas. Todos coincidimos en la parte de fortalecer los sistemas de salud en nuestros países. Y creo que una parte también importante es esta idea que al final pues expresó el presidente de la Cámara de Diputados de Argentina del financiamiento, o sea, cómo los países de la región pueden acceder a financiamiento, a créditos más baratos y pues hacer este llamado a los organismos multilaterales financieros, entre otras cosas, ¿no? Y yo sí, pues me parece importante insistir en este llamado que espero que pueda ser soportado por los demás colegas de la región, a nuestros propios ejecutivos para invertir en más y más ambiciosas iniciativas regionales para poder, entre todos los países, disminuir la dependencia que tenemos de los países desarrollados en muy diversos ámbitos. Entonces, me parece que una lección clara de la pandemia es esa. Tenemos que fortalecernos como países, tenemos que fortalecer nuestras economías, tenemos que fortalecer nuestras capacidades y tenemos que estar más integrados y más unidos en la región para poder dar soluciones a nuestros propios problemas. Entonces, bueno, yo lo dejaría aquí. Lo que sigue es trabajar en esta declaración, que podamos suscribir quienes participamos en esta reunión y a partir de ahí, pues, revisar si podemos seguir teniendo futuras reuniones. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por el interés, por haber seguido esta reunión y estoy a sus órdenes. Bien, muchas gracias, presidenta. Bueno, como ya es habitual, tenemos una lista de interesados en preguntar. Les pido, si ustedes me lo permiten, que nos centremos en el asunto de este conversatorio con los parlamentarios de la región. Iniciamos con David Galván de Uno TV. David, por favor, adelante.
Sí, ¿qué tal, Ricardo? Presidenta, buenos días. Yo quisiera preguntarle acerca de cómo ve el panorama respecto a los países de América Latina y qué soluciones desde los parlamentos se han propuesto que considere puedan ser efectivas para el caso mexicano, pues digamos ya no para la contención de la pandemia, que pues es un proceso que hemos llevado y en el que estamos, digamos, pasando, sino para la reactivación económica sobre todo. ¿Qué planes desde los congresos de Latinoamérica o esta experiencia que se ha platicado podría proponer para aplicar en el caso de México? Muchas gracias. Está cerrado su micrófono, diputada. Ya, gracias. Sí, repito, de lo que hemos podido estudiar que han estado haciendo otros países y que con la intervención de los parlamentos y también que compartieron durante esta sesión hace un momento, nosotros vemos a la mayoría de los países de Latinoamérica centrados en generar apoyos para la población. O sea, una cosa en la que, y a las empresas, pero sobre todo a la población que se está viendo más afectada, más la población más vulnerable, los que están perdiendo sus empleos, etcétera. Nosotros tenemos una realidad compartida en la región. La economía de México, que tiene un altísimo porcentaje de informalidad, es parecida a otras economías de la región que igualmente tienen un altísimo porcentaje de informalidad y que al mismo tiempo compartimos sistemas de seguridad social precarios. Entonces, lo que hemos estado viendo es cómo la mayoría de los gobiernos, con la aprobación de los parlamentos, están generando políticas públicas de apoyos directos a la población. Lo explicó el presidente de la Cámara Argentina, también el presidente de la Cámara de Chile, cómo han ellos estado generando apoyos masivos para apoyar a la población más vulnerable. Entonces, creo que esas son lecciones que podemos aprender. Se parece a lo que pues un grupo muy importante de legisladores estamos planteando de el ingreso mínimo vital para que apoye en este momento de emergencia económica a muchas familias que lo necesitan, que están perdiendo su trabajo. Y me parece que en estos momentos, digamos, inmediatamente los congresos han estado dando ese tipo de respuestas de manera conjunta, por supuesto, con los ejecutivos de sus países. Gracias, presidenta. Gracias, David. Fernando Damián, por favor, de Milenio. Fer, adelante. Muchas gracias. Buena tarde, diputada. Buenas tardes a todos. Efectivamente, durante el conversatorio, diputada, escuchamos las experiencias de los distintos países de América Latina desde el punto de vista de sus congresos y también los llamados de los organismos multilaterales a poner en marcha medidas como esta que mencionaba del ingreso vital único y también particularmente en el tema sanitario, el tema de las pruebas, de aplicar más pruebas para detectar a portadores del virus causante del COVID-19. En este sentido, yo le haría la pregunta de si México, el gobierno mexicano, se está quedando atrás y está perdiendo oportunidades, tanto en el tema de los apoyos a la sociedad, a pequeñas y medianas empresas, y particularmente también en el asunto sanitario, la oportunidad de conocer y diagnosticar el tamaño del problema de la pandemia, cuando sobre todo pues estamos a unos días de que termine la Jornada Nacional de Sana Distancia y el subsecretario Hugo López-Gatell considera que las pruebas son un desperdicio de recursos y de tiempo. Por favor, diputada. Bueno, Fer, pues decirte que justamente para eso son tan útiles este tipo de reuniones, ¿no? Para poder tanto escuchar a los organismos internacionales, expertos, como a las experiencias de otros países y aprender. Entonces, bueno, de lo que escuchamos, pues tú mismo lo comentaste,
La OMS recomienda, sigue recomendando, lo ha hecho desde el principio de esta contingencia, las pruebas. Lo sigue recomendando y en ese sentido yo creo que el gobierno de México debería de tomar en consideración la opinión de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, sobre todo porque en esta, de cara a la a la reactivación de las actividades, poco a poco, creo que sí sería muy útil tener estas pruebas precisamente pues para poder limitar el contagio, detectar de una manera mucho más oportuna, de una manera mucho más certera las personas que están contagiadas y en lugar de tener a toda la población, ¿no? O a la mayor parte de la población todavía bajo pues medidas de distanciamiento social que se irán quitando paulatinamente, me parece que sí, que las pruebas serían de gran ayuda para poder regresar a la nueva normalidad de una manera mucho más segura. Entonces sí creo que deberían de escuchar a los expertos y en ese sentido pues sería mi llamado. Muchísimas gracias. La compañera de la agencia Xinhua, Edna Alcántara, me pide hacer las preguntas, presidenta, y estas son: ¿cuál será el papel del Congreso mexicano a nivel regional para hacer frente al COVID-19 y otras epidemias en futuro a nivel parlamentario? ¿Qué tipo de políticas públicas se requieren en México? Y si se piensa en un fondo especial o hacer ajustes de presupuesto en materia de salud, ciencia y tecnología. A ver, son muchas. El papel del Congreso mexicano a nivel regional para hacer frente al COVID-19 y otras ¿Cómo que a nivel regional? Así dijo. Así es, la pregunta la estoy prácticamente leyendo, que me la envió la compañera de la agencia. A nivel regional, acá. ¿El otro cuál es? La otra es qué tipo de políticas públicas se requieren en México. Y la tercera, si se piensa en un fondo especial o hacer ajustes de presupuesto en materia de salud, ciencia y tecnología. ¿Un fondo especial de México o de la región? Pues supongo que se refiere a México. La pregunta está planteada en esos términos. Ok, bueno, sí, a ver, muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Sobre el papel del Congreso mexicano a nivel regional, bueno, me parece que pues lo que el conversatorio del día de hoy es una muestra de cómo concebimos nuestro papel como actores relevantes en la región de América Latina y el Caribe. Creo que México y el Parlamento tiene que ser parte de convocatorias, de iniciativas que llamen a la reflexión conjunta y a la construcción de soluciones conjuntas. Esa es la forma en la que pues yo personalmente pienso que debe ser el papel del Congreso mexicano, y eso es precisamente lo que quisimos reflejar con la convocatoria del día de hoy. ¿Qué políticas públicas se necesitan en México? Bueno, pues de manera inmediata me parece que es muy importante extender los programas que ya se están llevando a cabo por parte de los gobiernos municipales, estatales y federal. Están haciendo algún esfuerzo por apoyar tanto a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo para que pues traten de sobrevivir el mayor tiempo posible a la crisis. Y también hay algunos programas de apoyos directos, transferencias directas que ya se venían haciendo desde antes de la pandemia y que se han extendido o creado algunos nuevos, insisto, por los 3 órdenes de gobierno, estatal, municipal y federal. Sin embargo, yo creo personalmente que se necesita hacer más. ¿Por qué? Insisto, hay que revisar los números. Llevamos 2 meses bajo las medidas de distanciamiento social que han parado la economía y ya hemos perdido oficialmente alrededor de 700,000 empleos. Lo que se espera hacia finales del año es que esta cifra se incremente
alrededor de 1 millón de empleos formales que se van a perder, más de 4,000 empresas que ya han cerrado al día de hoy, y desafortunadamente pues creemos que van a cerrar más empresas todavía. Eso significa mayor desempleo, significa familias en desamparo, y por eso es que creo que ante esta situación se necesita que los gobiernos, los 3 niveles de gobierno, hagan un esfuerzo mayor para destinar recursos públicos para el alivio de estas miles, cientos de miles de familias millones de familias que se van a ver afectadas desafortunadamente por la pérdida de empleo. Y nuevamente, le llaman de muy distintas maneras: ingreso solidario, ingreso mínimo vital, renta básica, como le quieras llamar, pero creo que sí, de manera inmediata, lo urgente es poder destinar recursos públicos para el alivio de estas millones de familias. Y luego, a mediano y largo plazo, insisto, hacia el año que viene hay que diseñar un presupuesto de egresos de la Federación que atienda a las necesidades de reactivación económica, de recuperación del empleo. Yo creo que eso tiene que ser la prioridad, al mismo tiempo que se sigue fortaleciendo los sistemas de salud, porque no sabemos si va a haber un rebrote. Entonces, como no sabemos si va a haber un rebrote, o mejor dicho, no tenemos certeza, aunque ya los expertos han dicho que es muy probable que haya un rebrote en muchos países del mundo. México no tendrá por qué ser la excepción. Desafortunadamente, tenemos también que seguir destinando recursos públicos para el fortalecimiento del sector salud. Entonces, son dos partes. Seguridad es una parte realmente, seguridad social, que incluye salud, que incluye un apoyo directo de alivio, el ingreso mínimo vital, o como le quieran llamar, y por supuesto seguir trabajando hacia el futuro en las políticas que nos permitan prevenir nuevas crisis como estas. La verdad es que estamos haciendo una reflexión más amplia en una época de la humanidad en la que estamos como nunca expuestos a crisis, ¿no? A crisis, a emergencias. Ahorita es el COVID, pero no hay que olvidar el cambio climático. O sea, mientras no contengamos el calentamiento global, van a ser más y más recurrentes y más profundas las crisis por efectos del cambio climático. Entonces, son una serie de cosas para las que tenemos que repensar la forma en la que hemos venido haciendo las cosas en los países del mundo, por supuesto México, y en ese sentido creo que el papel de los parlamentos es, en primer lugar, hacer estas reflexiones al interior de los parlamentos, allegándonos de la información más, la mejor información que podamos, activando nuestros centros de estudio a que piensen, a que generen conocimiento, ayudándonos de nuestras universidades, de los organismos internacionales, de los expertos. Yo creo que los parlamentos son el lugar propicio para generar este tipo de reflexiones profundas y al mismo tiempo urgentes para redefinir las prioridades del Estado, definir las prioridades de gasto público en función de esta nueva realidad y estos retos que nos ha puesto la pandemia del COVID y otras que ya existían en el mundo y que, insisto, se van a seguir recrudeciendo si no hacemos las cosas de manera diferente. Muchas gracias. Claudia Telles, de Limer, por favor, Claudia. Buenas tardes a todos, diputada. Para preguntarle, buenas tardes. En este conversatorio vimos que los representantes legislativos de distintos países comentaron que han tomado medidas urgentes para hacer frente precisamente a la crisis de la pandemia. Alguien mencionaba que aprobaron un presupuesto de guerra.
¿Es necesario que las cámaras del Congreso mexicano se reactiven para que se empiecen a analizar este tipo de propuestas? Porque vemos como que hay mucha desarticulación, todos tienen propuestas y no hay nada específico para que México haga frente a esta crisis. Y también le pregunto si usted tiene conocimiento, hace unos días lo informó el diputado Ricardo Gallardo, que se trabaja ya en una modificación al presupuesto por 600,000 millones de pesos. Gracias. Gracias, Claudia. Bueno, sí, me parece que sería muy importante. Yo he estado haciendo llamados permanentes y además participando de reuniones con la Junta de Coordinación Política, en la que nos hemos reunido pues con prácticamente de todas o las más importantes cámaras empresariales del país. Hemos sostenido reuniones con secretarios de Estado, como el secretario de Hacienda, como la secretaria de Economía, también con el presidente del Banco de México. En unos días tendremos reunión con la secretaria de Trabajo, en fin. Y claro, o sea, lo necesario, urgente, es que se genere una propuesta por parte de los propios grupos parlamentarios. Sería, pues por supuesto, yo creo que tendríamos que hacer una propuesta de consenso. Es algo que yo he estado pues proponiendo constantemente a los coordinadores de los grupos parlamentarios, generar una sola propuesta de consenso por parte del Poder Legislativo, que pudiéramos compartir con el Poder Ejecutivo y de esa manera construir juntos algo que pueda ser respaldado por todos, apoyado por todos y que resulte en beneficio de la población. Insisto, más allá de lo que hasta ahora se ha hecho. Entonces, sí, sin duda, pues reiterar ese llamado. Creo que es muy oportuno que una vez que se terminen las reuniones con los secretarios de Estado y ya con toda la información que hemos recabado de las cámaras empresariales y de la propia gente a la que escuchamos, ciudadanos, ciudadanas todos los días, pues los grupos parlamentarios puedan generar una sola propuesta de consenso en torno a lo que México tendrá que estar haciendo hacia adelante para aliviar, insisto, a las millones de familias que están sufriendo por la pérdida de empleos y para reactivar la economía y las demás cosas que ya comenté hace un momento. Muchas gracias. Fidel Gutiérrez, del Grupo CNN. Por favor, Fidel. Fidel, ¿estás conectado? Bien, vamos. A ver si me escuchan. Ahí estás. A ver si me escuchan. Ahí está, te escuchamos bien, Fidel. Ya, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos. Pues muy puntual, dos preguntas, diputada. Quisiera un poco saber, ante esta crisis por la pandemia, vemos que el gobierno pues, se ha convertido en una especie de paternalista a un sector que no se puede demeritar, pero ha dejado a otro sector un tanto desprotegido, que es el sector productivo, el sector de la pequeña y mediana empresa, y que ustedes han mantenido reuniones con diversos líderes de estos sectores. Entonces, ¿cuál debe ser, aquí la pregunta, cuál debe ser el papel del Congreso mexicano ante esta situación para dar un poco más de margen y equilibrio a los apoyos de los diversos sectores? Eso sería por un lado. Y por otro lado, el presidente ha hecho constantes llamados a los legisladores a aprobar sus propuestas, y estas, pues, en muchos sentidos van encaminadas a dotar de mayores recursos a sus programas sociales, que pareciera que tienen un propósito político de cara a las elecciones intermedias, y que abiertamente el presidente ha dicho que, pues, ha externado una preocupación en que podrían perder la mayoría en el Congreso, y por eso un tanto su premura, pero un sector que en este momento requiere un apoyo tangible es el sector de la salud, el sector de los médicos, y en el discurso el presidente dice que hay todos los recursos disponibles para ellos, pero en la práctica estamos viendo protestas, manifestaciones, tanto en las calles como en los hospitales, y cantidad de videos que los trabajadores de la salud postean en diversas redes sociales, donde se ve la carencia de las mínimas protecciones que tienen.
Y por otro lado, el presidente dice, pues hay recursos para todos sus programas sociales, pero en la práctica no se está viendo tangiblemente lo que sucede con los trabajadores de la salud. ¿Qué pueden hacer concretamente desde el Congreso? Bueno, gracias. A ver, lo que nosotros hemos estado haciendo en estas semanas, en estos meses, es servir de puente. Servir de puente entre las cámaras empresariales, principalmente, y otras agrupaciones de ciudadanos con el gobierno. ¿Por qué? Porque actualmente, una vez aprobado el presupuesto de egresos, es el Ejecutivo, pues el que lo ejecuta, y en ese sentido, mientras el presidente no envíe, bajo las reglas actuales, una iniciativa de reasignación presupuestal más allá de los márgenes que le permite actualmente la ley, entonces la Cámara de Diputados pues no puede intervenir formalmente en una reasignación presupuestal. Entonces, mientras eso no suceda, lo que nosotros hemos hecho es servir de puente entre los sectores productivos del país y el Poder Ejecutivo, escuchándolos y haciendo, acompañándolos en sus demandas, sobre todo las que tienen que ver con apoyar a las micros y pequeñas y medianas empresas. En ese sentido ha sido la petición que ellos han hecho de ser escuchados, y eso es lo que estamos haciendo. La oportunidad del Poder Legislativo de volver a discutir y votar un presupuesto para el 2021, pues será a partir del siguiente periodo ordinario de sesiones. Entonces, si antes de eso el presidente de la República no envía una propuesta de reasignación presupuestal que tenga a la Cámara de Diputados, nuestra función ahora es la de representación, que también por supuesto es una de nuestras principales funciones como parlamentarios, y es lo que hemos estado haciendo con los empresarios, el sector productivo en este tiempo. Muchas gracias. Maxi Peláez de TV Azteca, por favor. Maxi, adelante. Señor, te mandé su pregunta. ¿Quiere si la podemos leer, por favor? Perdón. A ver. Por favor. Sí, con gusto. Gracias, señor. TV Azteca. Parece que en México cada poder va por su lado. Diputados llaman a destinar más recursos para atender necesidades médicas, apoyar empleos, pero desde Palacio no los oyen. ¿Ha pensado pedir una reunión con el presidente para ir juntos en este proceso de pandemia? Gracias, Maxi. Tuvimos una reunión con el presidente de la República a principios del año. Él ofreció tener un diálogo permanente y me parece que sí sería muy oportuno poder sostener un nuevo diálogo con el presidente para que pues pueda escuchar los diferentes puntos de vista de los grupos parlamentarios, y por supuesto esto que varios grupos parlamentarios, o yo me atrevería a decir que todos los grupos parlamentarios han hecho suyas las preocupaciones del sector empresarial en lo que tiene que ver con las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Nadie está hablando de rescatar a los grandes capitales, como a veces se ha dicho. No ha sido así. Quienes han venido a pedir que se les escuche ha sido estrictamente para pedir apoyo, para proteger a estas empresas que son pequeñas y que, como sabemos, pues son las que generaban el 70% del sector formal, de los empleos del sector formal de nuestro país. Entonces me parece que sí es oportuno, sería muy oportuno poder generar una nueva reunión para poder hablar, incluso de escuchar, entender las prioridades del gobierno, la forma en la que el gobierno está pensando atender la crisis y los efectos de la crisis a mediano y largo plazo, porque insisto, esto pues no se va a acabar al parecer y muy lamentablemente en 1 o 2 meses. Hay que hacer toda una serie de acciones
para poder recuperar los empleos, reabrir empresas, reactivar la economía, etcétera, a partir de que regresemos a la nueva normalidad, y yo creo que durante todo el año siguiente. Muchas gracias. Luis Manuel Arce, de Prensa Latina, por favor. Luis Manuel, ¿estás conectado? Bueno, pasamos con Miquel Muñoz de la agencia EFE, por favor. Tu audio, señor, tu audio. Buenas tardes, ¿se me escucha? ¿Estás ahí, Luis Manuel Arce, de Prensa Latina? Muñoz, de la agencia EFE. Sí, te escuchamos. Perfecto, pues buenas tardes, diputada. Mi pregunta era sobre este borrador al que se ha comprometido con Argentina al final del evento. ¿En qué está pensando? ¿Qué ámbitos podría incluir este borrador? Y si sería para ahora, para la contingencia, o para establecer una colaboración más amplia con el resto de países de la región de cara a un futuro. Gracias. Gracias, Miquel. Sí, evidentemente, pues puede hacer un borrador y tendrá que estar avalado por todos y por todas. En primer lugar, tendrá que contener la parte de diagnóstico que hemos escuchado tanto de los organismos como por parte de los propios parlamentarios que participaron. Y la otra es, yo creo que esto tiene que ser, las acciones, tiene que contener la declaración, los ejes de trabajo de los parlamentos, no para la inmediatez, sino pensando un poco más hacia el año que entra, ¿no? O sea, partiendo de que los parlamentos somos los responsables de la aprobación de los presupuestos, que es una de nuestras principales funciones. Creo que tendrá que ir enfocado a eso, cómo diseñar presupuestos que atiendan a la urgencia, digamos, en términos de a enero del año que entra, pero sobre todo esos presupuestos, cómo tienen que estar diseñados para cumplir con esos propósitos que ya he mencionado mucho, que es la reactivación económica, la reapertura de empresas, la recuperación de empleos, y que además no va a ser, digamos, en enero o febrero. Dudo mucho que el 1,000,000 de empleos que se pierdan, por ejemplo, en México, los vayamos a recuperar pronto. Nos han dicho todos los expertos que eso va a tardar varios meses, y entonces también los presupuestos, desde mi punto de vista, y es un poco lo que escuchamos de todos, tienen también que estar orientados hacia estos programas de transferencias directas para apoyar a las familias en sus necesidades más básicas e inmediatas. Entonces, bueno, en conclusión, yo creo que la declaración tendrá que ir por ese sentido, delinear algunas, además del presupuesto, algunas otras cosas sobre lo que creo que los parlamentos deberíamos de trabajar y que comenté yo durante el conversatorio, como son, sí creo que América Latina se ha quedado atrás en comparación con otras regiones del mundo en hacer iniciativas regionales conjuntas, ¿no? Como un desarrollo, como el desarrollo de una vacuna, como el desarrollo de ventiladores, como inclusive hasta otro tipo de material de protección básico para el personal sanitario, que ahora todo el mundo lo estamos importando de China. En fin, o sea, creo que hay que repensar muchas de las acciones que hemos estado haciendo como países latinoamericanos en función de ser mucho más soberanos los países de Latinoamérica, mucho más autónomos, mucho más independientes de los países desarrollados. Yo creo que eso es algo que tendríamos que también estar, y yo propondría que fuera parte de la declaración. Muchas gracias. Luis Manuel Arce, de Prensa Latina, manda la siguiente pregunta que voy a leer. ¿Cómo se pueden concretar las sugerencias, propuestas y resultados de las experiencias positivas planteadas en este primer diálogo? ¿Cómo se pueden concretar las sugerencias, propuestas y resultados de las experiencias positivas planteadas en este primer diálogo? Bueno, muchas gracias por la pregunta. A ver, normalmente lo que sucede con este tipo de conversatorios es que se tiene que documentar
todas las experiencias y se documentan y se distribuyen entre todos los países, y cada país, pues de acuerdo a lo que cree que le sirva mejor, pues elige una iniciativa sobre la que quisiera, si es que es el caso, sobre la que quisiera pues conocer mayor detalle, y muchas veces cuando es así, pues ya si eso es útil para ese país y tiene respaldo interno, etcétera, etcétera, pues entonces un poco se armoniza la iniciativa de otro país. Más o menos así funciona. ¿Cómo se puede concretar? Pues hay que documentarlo, lo haremos a través de una relatoría, además de la declaración, tendremos que hacer una relatoría de lo que todo el mundo dijo en el conversatorio, y a partir de ahí, sí hay alguna cosa que un país determinado quiera implementar en su país, pues generalmente se hacen ya otro tipo de reuniones bilaterales, intercambio de expertos, cosas mucho más específicas para ir avanzando hacia la implementación de lo que a cada país le interese, ¿no? O sea, nunca es como que todos vamos a hacer exactamente lo mismo, porque si bien tenemos realidades similares, no son idénticas, pero al final del día sirve tener estas referencias de lo que hacen en otros países, porque muchas veces sí hay experiencias que sirven a los países en lo individual o en lo particular. Muchas gracias. Tenemos 2 preguntas más. Manuel González de Infobae, por favor. Entiendo que está conectado. Manuel, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. ¿Ahí se escucha? Manuel, te escuchamos bien. Hola, buenas tardes, diputada presidenta. Manuel González de Infobae en México. Muy puntual. ¿Cómo lograr una integración latinoamericana que incluya tanto a Cuba como a Venezuela en la lucha anti-COVID? ¿Es posible eso por la naturaleza de estos gobiernos? ¿O cómo lo ve usted? Gracias. Bueno, a ver, a mí me parece que en el tema de salud no hay ideologías ni hay colores. Creo que hablando de salud, hablando de derechos sociales, son cosas las que todo mundo compartimos, todos los, dentro de un propio país, todos los partidos, y a nivel regional, pues yo creo que también todos los países compartimos, y creo que Venezuela no estuvo presente ahora, pero sí estuvo presente Cuba, y creo que en este sentido no hay colores, ¿no? Y entonces, por eso es lo valioso de la experiencia internacional y que podamos compartir, y de la propia cooperación. Por eso, en efecto, Cuba ha estado enviando, como lo dijo la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, enviando apoyo a través de médicos. México mismo tiene ahora, bueno, no sé si ya se fueron, pero recibimos un número de médicos cubanos que vinieron a apoyar, y en ese sentido, pues no le veo problema por integrarnos todos los países de la región en estos temas específicos y que son pues de básica humanidad, yo diría. Muchas gracias. Presidenta, Claudia Salazar de Reforma me manda su pregunta y me dice: insistir a la diputada, hay muchas versiones o posiciones sobre el regreso a las actividades económicas. ¿Cree usted que haya confusión en la población y si hay riesgo de un rebote más grave del COVID? Perdón, ¿condiciones de qué? Es que como que tengo con rebote. Permítame. Que hay versiones sobre el regreso a las actividades económicas. ¿Cree que haya confusión en la población y si hay riesgo de rebote más grave del COVID? Ay, perdón, ¿ahí me oyen? Sí, ya. Sí. A ver, pues no, digo, lo del riesgo del rebote del COVID es una posibilidad latente en todo el mundo, en todos los países, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bueno, por supuesto que mientras no haya una vacuna, mientras no haya una cura, por supuesto que hay un riesgo latente en todos los países de que haya un rebrote, y por eso es que sí hay que, llevar a cabo todas las etapas y los procesos de el regreso a la nueva normalidad con mucho cuidado, con la mayor información y la mayor claridad posible por parte de las autoridades. Por último, Fernando Damián de Milenio quiere hacer una segunda pregunta. Fernando.
Gracias. Diputada, solamente es una precisión, nada más para consultarle si la Cámara de Diputados ya tiene delineada una ruta para el regreso a la nueva normalidad, sobre todo cuando escuchaba yo que en el Senado tienen pensado reactivar pues sus tareas paulatinamente a partir del próximo día 15 de junio. Sí, está ya la Secretaría General construyendo con las áreas y con el grupo y con los grupos parlamentarios. Estamos construyendo esta ruta de regreso. Yo creo que te agradezco mucho la pregunta, Fernando, porque creo que es importante que se dé a conocer públicamente pronto. Entonces, bueno, pues hablaré con la Secretaria General para poder programar y con la Jucopo para poder programar la difusión de esta información. Pero sí, en efecto, en la semana pasada, ¿hoy qué día es? Hoy es jueves, sí, desde la semana pasada se ha estado trabajando en la construcción de esta ruta y con mucho gusto la haremos del conocimiento de todos a la brevedad. Presidenta, Maxi Peláez, nada más para darle seguimiento a su primera pregunta, insiste en si hay fecha para hacer la petición de reunión con el presidente de la República. Maxi, no hay fecha, o sea, yo creo que es una cosa muy oportuna y lo platicaré con los coordinadores en un momento más. De hecho, voy a tener reunión con ellos en un rato más. Creo que sí es muy oportuno que podamos solicitar un diálogo con el presidente y pues lo estaré compartiendo con ellos en un ratito más. Gracias, Presidenta. Por último, Toño Guzmán pregunta si la fecha al retorno de la actividad de la Cámara de Diputados dependerá del semáforo federal. Sí, del semáforo federal y del de la Ciudad de México, que tenemos que revisar también las disposiciones de la Ciudad de México. Y con mucho gusto les daremos la información a la brevedad. Muchísimas gracias, Presidenta. Compañeras, compañeros, muchísimas gracias por esta conferencia de prensa. Cuídense mucho y que tengan buen día. Gracias a todos. Hasta luego.